Verdades sencillas de su programa CNI Guatemala. Soy Orbe de Fuentes. Hoy iniciamos una serie tan bonita, tan importante con el tema de quién es nuestro fundador, el fundador de la fe cristiana. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué nos llamamos cristianos? ¿Habrá alguien que diga, yo sé por qué? Y empiece a decir la razón del por qué. Fíjese que nosotros tenemos nuestra fe tan ligada a nuestro fundador, al fundador del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Alguien podrá decir, mire, yo soy budista, pero no conoce nada de la persona de Buda. U otra persona podrá decir, yo soy maometano, pero no conoce nada de la persona de Mahoma. Nosotros no. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros conocemos o debemos conocer todo, absolutamente todo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El fundador de la fe cristiana. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué debemos de conocer su vida, su ministerio y qué fue lo que hizo tan relevante para que nosotros ahora le sigamos y le sirvamos? Pues nada más y nada menos que dar su vida en rescate por nosotros, morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién es ese hombre que murió en la cruz del Calvario? Hoy vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a conocer que ese hombre vino a este mundo de una manera extraordinaria. Es decir, su encarnación fue de manera extraordinaria aquí en la tierra. Y vamos a ver en primer lugar el relato bíblico. Nosotros encontramos una profecía de cómo iba a venir y a nacer el Salvador, el Redentor, el Mesías. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía que relata el nacimiento de nuestro Salvador. También encontramos otra cita bíblica y es en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dos profecías que hablan de cómo iba a venir el Señor Jesucristo, de cómo iba a ser su encarnación, su nacimiento. Vamos a ver en primer lugar la genealogía, o sea, cómo es que Jesús tiene descendencia de David. Y comenzamos hablando sobre la genealogía que está en Mateo capítulo 1, versículo 16. En este versículo nosotros encontramos algo muy clave aquí que nos dice de dónde viene Jesús. Fíjese que comienza el versículo 2 del capítulo 1 hablando que Abraham engendró a Isaac y así se va, y en todos los versículos habla que esta persona engendró a la siguiente y así. Pero llega al capítulo 16 y esta es la clave, digo el versículo 16, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 16, cuando dice de la cual, fíjese que aquí se corta la relación que viene o el relato que se viene desarrollando sobre la forma de cómo un personaje engendró al otro. Aquí dice que
Jacob engendró a José, pero José solo dice que era marido de María. Entonces, aquí no dice que José engendró a Jesús, sino que solo menciona la relación esa relación legal entre María y José, de la cual nació Jesús de Nazaret. Entonces aquí podemos ver que Jesús no fue engendrado por el ser humano, sino que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y aquí mismo en Mateo 1, en el versículo 16, del 16 trasladamos hasta el 23 y dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa palabra traducido es Dios con nosotros, y dice que la virgen va a concebir. Si alguien se pone a pensar, ¿cómo es posible que una virgen conciba? O sea, si no ha tenido relación sexual con un hombre, ¿cómo una persona puede quedar embarazada? Y ese es uno de los grandes misterios, de los grandes milagros en la concepción de nuestro fundador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Porque es una locura que una virgen se embarace. Es una locura que una virgen sin tener, digamos, marido, una persona sin tener marido pueda quedar embarazada. Pero porque dice aquí que la virgen va a concebir y dará a luz un hijo, pero es por obra del Espíritu Santo, no es por medio de José, el que después fue su marido. Entonces, para cualquier persona es una locura, pero nosotros conocemos la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios, y esta virgen quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Luego pasamos a ver la genealogía que nos habla Lucas. En Mateo se describe la genealogía de José, pero aquí en Lucas habla de María, y aquí sí ya es en un aspecto más consanguíneo, en el otro es un aspecto más legal, pero aquí es más consanguíneo. Y recordemos que la promesa de Dios a David había sido que de su descendencia se iba a sentar en el trono el rey que iba a gobernar la humanidad. Y por lo tanto, digamos, de acuerdo a esa promesa, José es hijo de María. Y vemos acá en Lucas, desde el versículo 16, 26, 38, casi todo el capítulo 1 habla sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, era ella consciente del carácter natural de su hijo, porque el ángel le dice que va a concebir por obra del Espíritu Santo. María no es una mujer perfecta, pero sí es un instrumento que Dios usa para venir nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces aquí encontramos a Jesús naciendo en un hogar que se conforma por José y María, pero es por obra del Espíritu Santo. José no había tenido nada, no había consumado el matrimonio con María, entonces por eso dice la Biblia aquí en Mateo que quería José dejarla en secreto. Pero en sueño Dios le revela y le dice que no lo haga, porque lo que está en el vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo
e incluso le da las instrucciones de qué nombre le tiene que poner. Entonces, ¿qué se llamará Jesús? En el Antiguo Testamento las personas normalmente le ponían el nombre de su padre a su hijo, pero aquí el ángel le dice a través del sueño qué nombre le tiene que poner, y lo mismo sucede con Juan el Bautista. Le da el ángel el nombre que le tiene que poner a su hijo. Entonces vemos aquí el milagro del nacimiento de Jesús. María, una virgen, estaba comprometida con José. José la quiere dejar de manera secreta, pero Dios le revela que no lo debe de hacer porque María está embarazada, pero lo que está en su vientre es nada más y nada menos que Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, la entrada triunfal de Jesús a este mundo fue a través de una virgen. Dios usó a María para enviar a nuestro Salvador para que viniera a este mundo y dar su vida en rescate por nosotros. Porque el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es llegar a la cruz del Calvario y dar ese sacrificio perfecto para que usted y yo tengamos el regalo de la salvación, que es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es un favor inmerecido. No merecíamos, pero aún sin merecerlo, Jesús vino y murió en esa cruz. Y al morir en esa cruz nos dio vida, nos dio la salvación, nos reconcilió con el Padre porque había enemistad desde que Adán pecó. Entonces el pecado entró por un hombre, pero por otro hombre también entró la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es ese hombre llamado Jesús que nace de una Virgen María, que no tiene padre biológico terrenal? José no es su padre, por eso en algunos aspectos se encuentra que le dicen a Jesús el nombre de que es hijo de fornicación. ¿Y por qué le dicen que es hijo de fornicación? Porque María todavía no estaba casada cuando fue engendrado Jesús, pero no fue engendrado por medio de José, sino que por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es ese hombre llamado Jesús, al cual nosotros seguimos, servimos y porque nosotros estamos escuchando este programa de verdades sencillas, que tenemos la fe y que nosotros estamos inmersos en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Otras religiones no conocen a su fundador, nosotros sí. Nosotros sí conocemos nuestro fundador. Entonces, la encarnación de Cristo aplicada a nosotros los creyentes. ¿Por qué y para qué vino Jesús? ¿Por qué vino a este mundo? Hizo su ministerio y la culminación de su obra fue en la cruz del Calvario. ¿Por qué y para qué? Nos lo dice apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Veamos lo que dice. Voy a leerles en otra versión lo que dice aquí. Gálatas 4 del 1 al 7. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y viene lo clave. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. ¡Qué maravilloso saber que ese milagro de la concepción, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nos da a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios y somos herederos de su gracia. Y aquí hay cosas claves, como que en el tiempo establecido por Dios vino Cristo y nació en aquel pueblito de Belén. Nació de la Virgen María. La encarnación se dio en ese tiempo específico, pero fue divinamente determinado. La encarnación de Cristo se da también en circunstancias reconocidas. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 4, dice: nacido de una mujer, es humano, es 100% humano y sujeto a la ley. ¿Qué significa que está sujeto a la ley? Que fue nacido nació bajo una cultura religiosa. En este caso, la encarnación de Cristo nos permite ubicar el tiempo y el espacio concretamente de una cultura muy específica, y esa cultura es la cultura judía. Entonces podemos ver que no hay, oiga bien, no hay redención sin encarnación y no hay encarnación sin redención. ¿Por qué? Porque el propósito de la encarnación es el sacrificio de Jesús, el que muera en la cruz del Calvario, que sufra tanto, que sufra el abandono de sus discípulos, las bofetadas, las escupidas de los soldados, el ser acusado, el haber, sentido esa sensación de que le quitaran su ropa públicamente, lo agredieran, le dijeran cosas como: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? O sea, si dices que eres el Mesías y que sabes lo que está pasando, ¿por qué no adivinas quién te pegó? Y le golpeaban. ¿Usted cree que todo ese sufrimiento haya sido en vano? No, había un propósito. Y es el propósito de que nosotros, como dice aquí Pablo, seamos herederos de la gracia de Dios, como sus propios hijos. O sea, somos hijos legítimos, porque Él nos adoptó, y al adoptarnos, nosotros pasamos a ser hijos de Dios y por lo tanto herederos de su gracia. Y ahora ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que cumplir los mandamientos de la ley en el sentido de cómo se cumplían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús lo resumió en 2, todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Si yo amo a Dios, amo al prójimo, pero también tiene que haber amor en mí, porque yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Entonces, cuando la persona no se ama a sí mismo, hace daño también al prójimo porque no tiene amor ni para él mismo ni para el prójimo. Entonces, hay cumplimiento de los dos mandamientos en amar a Dios y al prójimo. Entonces, Jesús vino, pero nos lleva a una relación tan íntima, porque dice que Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar. Nosotros tenemos una relación íntima, una relación pero tan especial con Dios el Padre, al decirle Abba Padre. Abba Padre es esa relación de intimidad de un hijo con un padre, en donde le conoce totalmente tal y como es y le puede pedir todo lo que desee. Porque Jesús nos dice que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Y esa intimidad, esa relación del Espíritu Santo en nuestro corazón y que nos lleva a tener esa relación con Dios, nos hace pedir solamente cosas que le agradan a Él. No vamos a pedirle el mal para nadie, claro que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace que nosotros pidamos y le pidamos a Dios, y no para nuestros deleites y deseos egoístas, sino por el amor que está en nosotros. Entonces, es esa relación de intimidad que tenemos con Él. De la manera que la encarnación de Jesucristo no solamente le da el propósito a nuestra vida, sino también a nuestra misión, y nos da la identidad. Usted y yo sí tenemos una identidad en Cristo. Él vino de una manera extraordinaria a este mundo. Nació nada más y nada menos que de una mujer virgen, de un hogar conformado de José y María, pero José no conoció a María hasta que nació el primogénito, Jesús de Nazaret. Y sí, hubo más hijos de José y María, hubo hijos, porque Jesús no fue hijo biológico de José, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, la encarnación de Jesús nos hace tener la redención, y porque hay redención, hay encarnación, pero no puede haber redención sin el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Son temas que vamos a seguir tratando sobre Jesucristo. Conozcamos nuestra fe, nuestro fundador, por qué creemos en lo que creemos y por qué nosotros somos seguidores de Jesús de Nazaret. Aprendamos más sobre estos temas y la invito para que nos sintonice siempre, para que comparta nuestros contenidos y crezcamos en el conocimiento de nuestras bases bíblicas de ser cristianos, de nuestro fundador, el Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Que el Señor le bendiga, póngase en contacto con nosotros, queremos saber de usted, queremos orar por usted también. Escríbanos, escriba al WhatsApp 5303-0358 o llámenos al 2293-7775.
queremos conocer más de usted y queremos orar también. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en el próximo programa de Verdades Sencillas, aquí en CNI Guatemala. Bendiciones.